Medicina. Hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco y la fisiología del músculo cardíaco. Para entender la función del corazón tenemos que entender que principalmente tiene que estar circulando frecuentemente la sangre. La primera parte que les voy a dibujar es de la fisiología del músculo cardíaco, la anatomía del músculo cardíaco. El corazón está hecho principal del músculo cardíaco que tiene características especiales. A diferencia del músculo esquelético, sus células están conectadas por discos intercalares que permiten que la señal eléctrica se pase rapidísimo de una célula a otra. Esto hace que funcione como un sinusito funcional. En el segundo dibujo que les voy a hacer está el disco intercalar, uniones comunicantes, gap, junciones, sinusito funcional. Otra cosa importante es que su contracción no depende solo del calcio, que entra de afuera, sino también del que se libera desde el retículo sarcoplasmático. Más adelante veremos cómo esto se relaciona con su potencial de acción. Después la segunda parte, el segundo dibujo, les voy a hacer una gráfica. Esto es el potencial de acción de célula ventricular. El potencial de acción del músculo cardíaco de las células ventriculares tiene una fase de meseta bastante larga. ¿Por qué? Porque este calcio entra lentamente mientras sale potasio. Esta entrada de calcio es clave porque es lo que va a disparar la contracción. Además, el periodo retrofractario es largo, lo que evita tentanización, o sea, el corazón se contrae, pero necesita relajarse para poder llenarse otra vez. En la gráfica que les estoy dibujando, esta entrada rápida de Na+, repolarización inicial, meseta, entrada de Ca2+, salida de K+, salida de K y potencial de reposo. En la tercera parte vamos a hablar del acoplamiento de excitación de contracción. ¿Cómo funciona? Cuando llega el potencial de acción, el calcio que entra por los canales lentos induce la liberación de más calcio del retículo sarcoplasmático. Esto da, ¿qué significa? Es una liberación de calcio que induce por el calcio. Este calcio se une a la troponina C, se mueve la tropomiosa intropiosina y se permite que los puentes cruzados entre actina y miosina den el resultado de contracción. En este dibujo que les estoy haciendo es la representación de la actina y de la miosina cuando hacen la contracción y todo lo que libera. En esta cuarta parte les voy a explicar sobre el ciclo cardíaco y las 4 fases principales. La primera es llenado ventricular, la segunda es contracción isovolumétrica, la tercera es eyección, la cuarta es relajación isovolumétrica. En el llenado ventricular y en la contracción está la diástole, en la eyección y relajación isovolumétrica está la sístole. El ciclo cardíaco es básicamente una secuencia de eventos que se permite en cada latido. Tiene 2 grandes momentos. Diástole. La diástole es cuando se llena el corazón y sístole es cuando se contrae y expulsa la sangre. Lo podemos dividir en 4 fases principales. Llenado ventricular. Las válvulas mitral y tricúspide abiertas entra sangre positivamente y luego se contrae para la auricular. Después está la contracción isovolumétrica. Los ventrículos empiezan a contraerse, se cierran las avenidas ventriculares, pero aún así no se abren las semilunares. Sube la presión, pero el volumen no cambia. Después está la eyección. Se abren los semilunares, aórtica y pulmonar, y la sangre sale. En la cuarta es la relajación isovolumétrica. Los ventrículos se relajan, se cierran los semilunares y cae la presión. El volumen sigue igual hasta que se abre otra vez las avenidas ventriculares y reinicia el sistema. En la quinta parte que les estoy dibujando está la regulación del bombeo cardíaco. Está llenado de precarga, estiramiento de fibras, fuerza de contracción y volumen sistólico. Después está el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático es la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y conducción. El parasimpático es el vago, o sea, frecuencia cardíaca. Y después están las hormonas, adrenalina, tiroides, angiotensina, vasopresina, etc. Más actividad cardíaca. En la regulación del bombeo cardíaco, aquí entra lo interesante, cómo se ajusta el corazón a lo que necesita el cuerpo. Mecanismos de Frank-Starling. Si entra más sangre al corazón, mayor llenado, las fibras se estiran más
y eso hace que la siguiente contracción sea más fuerte. Después, en el sistema nervioso autónomo simpático, noradrenalina aumenta frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y velocidad de conducción. En el parasimpático, el vago, principalmente disminuye la frecuencia cardíaca. Y en las hormonas, la adrenalina, tiroides, angiotensina, 2, etc., también aumenta la actividad del corazón cardíaco cuando se necesita. En el sexto y último dibujo que les voy a explicar está el gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca y volumen sistólico en reposo. El gasto cardíaco y cierre, al final todo se resume en el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Se calcula así: GC, frecuencia cardíaca, más volumen sistólico. En reposo es aproximadamente 5 litros por minuto, pero puede subir mucho con ejercicio. Y bueno, con esto cerramos. Entender estos mecanismos nos ayuda a comprender muchas patologías y también a pensar clínicamente.